Después está el levantamiento y el traspaso geométrico, que refiere un poco como al nivel de rigor que ustedes utilizan para hacer las instrucciones. Después la valorización, que en el fondo es lo mismo de siempre, la utilización del código de representación. Y la presentación y uso de formato, que esta vez tenía directa relación también con la diagramación. Y voy a hacer un poco catete de nuevo con la toma de la foto, la edición, porque todavía hay ciertos ámbitos pendientes. En cuanto a la selección, abstracción y composición, acá hay dos ejemplos de trabajos que en sí no estaban malos, pero que a veces en ciertos detalles tenían niveles de abstracción o como que no iban con la escala del dibujo. Por ejemplo, el dibujo de la izquierda tiene una chimenea, que el dibujo de la izquierda está súper bueno, o sea, la plantilla está buena, pero esa chimenea tendía a quedar un poco anecdótica en su nivel de abstracción, ya que las lengüetas estaban muy, muy pequeñas y en el fondo era muy difícil manipularlas al nivel de la escala que era la maqueta al final. Y en el caso de la derecha, el nivel de abstracción de los vanos y los detalles, también como que se puede, está bien que ellas querían mostrar los vanos, pero hay como un nivel de abstracción que podrías ajustar o que se podrían ajustar al momento de poner ese tipo de detalles en las plantillas, siempre pensando en la escala. Acá es la selección, lo principal que observé o que quiero manifestar en estas dos imágenes. En la de la izquierda sería la selección de piezas y la complejidad de la composición. Si bien esta es una pieza demasiado sencilla, como que está bien abstraer, pero es demasiado sencilla para lo que se quiere demostrar. Si bien no es una maqueta que está mala, no es que esté mal realizada. Y la de la derecha también. Está bien que se quieran mostrar los muros, pero podría haber algún elemento más o algo que se quiera mostrar, además de solamente el perímetro de los muros. Y un techito pequeño que se ve ahí a la derecha. Y esto es lo mismo, es como, no es una mala maqueta, pero tal vez es demasiado simple en su nivel de abstracción. Estos son buenos casos de abstracción y composición, en el sentido en que también estructuran a la pieza, como que la composición da estructura a la pieza y permite que ésta se levante. Si se fijan, esta de la izquierda tiene una sección o una parte de la plantilla, permite que esto que está soportado en la hoja como en el filo de la hoja, se estructure en algo más, duro o como estructurado como lo fue este arco. Y en el caso de la derecha es lo mismo, no puse la maqueta, pero es la capacidad de poder hacer todo en una sola pieza. Y estos también son buenos ejemplos de abstracción, que en una sola pieza o en dos piezas, yo creo que acá una de las piezas al final es todo, tal vez no era tan necesario el uso de estas dos otras piezas. Y acá lo mismo, el correcto dibujo. Esto ya es el segundo ítem, que sería el levantamiento y traspaso geométrico, que en el primer caso están muy bien realizadas las instrucciones y se entiende muy bien, debido a la valorización también, el rigor del trazo, como el rigor de que la línea negra sea bien negra, de que las punteadas se doblan para un lado y hacia el otro, como que se logra entender las instrucciones. Y en el caso de la derecha, la elección de la pieza plegable o como de que el techo esté junto y no separado, como esos detalles son súper importantes para una plantilla clara. Y estos son dos casos de traspasos tal vez erróneos, en el sentido en que, por ejemplo, el de la izquierda tiene poco rigor en el levantamiento. Si se fijan en los detalles, los vanos no están dibujados con el rigor que nosotros hemos enseñado a dibujar vanos o círculos o circunferencias. En el caso de la derecha, la plantilla no deja hacer correctamente la maqueta, es decir, el traspaso geométrico no logró ser el correcto. Ya sea porque es raro que, como que estuvimos mucho tiempo pensando cómo sería si la planta y cómo serían en rombo los vanos. En otros ejemplos de rigor, más así el rigor del tipo de línea o el tipo de dibujo, es las esquinas o el uso de los lápices, como se necesita una cierta limpieza u oficio, o también en el momento de hacer indicaciones. Por ejemplo, estas cruces nosotros las corregimos en el ejemplo, pero en la persona, pero estas cruces no pueden ser así nomás, sino que tienen que tener un rigor en
un rigor geométrico al igual que todo el resto del dibujo. Y en estos casos también son cosas puntuales, por ejemplo, ese achurado de las solapas o de la lengüeta, o el rigor de las texturas, si es que se le va a poner textura a estas lengüetas, que sea igual de riguroso que el dibujo. Y también una claridad como en la instrucción, es decir, por ejemplo, estos dos ejemplos, el de la izquierda, no se entiende, la persona que realizó la maqueta no entendió qué era eso de esta pieza de acá, como que no se entiende la pieza como para armarse. Y en el caso de la derecha, la pieza no se logró estructurar debido a que tenía demasiados vanos, entonces quedó media débil. Eso también es una decisión al momento del traspaso y el levantamiento. Y en este caso lo mismo. En este caso observamos que, por ejemplo, ustedes, la mayoría, creo que ninguno, trianguló o colocó el distanciamiento entre las ventanas o la ubicación de la ventana en la plantilla. Es decir, si la persona hubiese querido traspasar esta plantilla a una plantilla hecha por él y no imprimirla, no hubiese sabido en qué posición colocar las ventanas. Entonces hubiese bastado colocar cotas o triangular las mismas ventanas con el método que nosotros les enseñamos. Y estos son correctos ejemplos de valorización, es decir, que el nivel de, por ejemplo, el uso de líneas segmentadas se entiende correctamente. No sé si se ve bien aquí, pero yo lo veo bien. A este solo le faltaba eliminar, o sea, indicar cómo es que se eliminaban los vanos, es decir, que se cortaban. Y aquí el uso del código de representación no permite, por ejemplo, entender bien las instrucciones, ya sea porque está muy desordenado o porque no se ven los colores. Y en este caso lo mismo. Es importante cómo ser riguroso y ordenado al momento de colocar las cotas, al momento de colocar los ángulos, para que la persona que pueda interpretar el dibujo lo haga correctamente. Y aquí en valorización y al mismo tiempo uso de formato, es importante que la imagen esté bien capturada y de manera ortogonal para poder realizar un correcto traspaso. Y estos son dos ejemplos también de presentación de uso de formato, es decir, que hay que diagramar las imágenes, o hay que diagramar estas piezas dentro del papel. No pueden ir, por ejemplo, orilladas o estar mal capturadas, porque si no va a ser imposible su comprensión. Para otros ejemplos de lo mismo, que como que seguimos insistiendo en que no pueden salir los bordes de las imágenes o los bordes del papel y tienen que estar bien editadas y se debe entender bien los colores de la imagen. Y aquí finalmente unos buenos ejemplos de diagramación y presentación, ya que no solamente están bien capturar las imágenes y de manera ortogonal, sino que están alineados, como que tienen un orden en su composición, y eso hace más agradable la visualización y también la comprensión del dibujo. Y eso, ese también es un buen ejemplo de ese como orden o el uso de pequeños detalles como estas líneas que tienen un punto al final. Es una muy buena lección para que la flecha, por ejemplo, no ensucie el dibujo. Son pequeños detalles que sirven como para expresarle al otro de manera limpia lo que quiere que el otro realice. Creo que eso era lo más importante de este ejercicio, hacer que otro entendiera lo que uno está dibujando. Eso. Gracias. Súper. Gracias, Florencia. Me ha quedado una duda, lo comento ahora rápido. Han estado subiendo sus croquis iniciales, ¿cierto? Si es que no lo han estado haciendo, por favor, rectifiquen eso y vayan subiéndolo de orden, o sea, de forma cronológica. Eso es súper importante para el final del semestre tenerlos todos ahí, así que no se olviden de hacer eso, por favor. Sí. Eso mismo. Así que si es que no lo han estado haciendo, tómense un ratito, algún minuto para hacerlo. Ok, hoy día vamos a tener una sesión muy particular, muy distinta a lo que estamos acostumbrados. No va a haber clases, digamos, no va a haber enunciado, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a trabajar juntos y no me quiero tampoco detener mucho en intentar explicar
Déjame un segundito, pasando, ok. Bueno, ¿habían dudas a propósito de la lección y los comentarios de Florencia? Sí, aprovechen. Por el chat puede ser también. No. Catalina Martínez dice que no. No hay dudas. Ya, ok, entonces, hoy día vamos a trabajar en Photoshop. ¿Ya? Sabemos que no todos tienen Photoshop. No pueden tener, sabemos que no lo saben usar también. Entonces, lo que vamos a hacer es que no van a usar Photoshop ustedes, sino que nosotros para hacer este tipo de cosas. ¿Uy? ¿No cambia? Ahí sí. ¿Saben lo que es eso, cierto? ¿Quién se siente identificado o aludido? ¿Nadie reconoce esto? Sección 5 de taller, dijeron. La idea era, hicimos, el ejercicio de taller era un poquito raro, ¿cierto? Se les pidió que de alguna forma lograran hacer un corte, y quizás esta parte no estaba muy explícita en el encargo de taller, y quizás por eso fue que no se dio el caso, pero de cualquier forma la idea era que con lo que podía colaborar cada grupo, digamos, y con lo que le tocó hacer a cada grupo, se pudiera armar un total, ¿ya? Entonces, si es que a alguien le tocó hacer los techos, al otro las proyecciones de muros, al otro los suelos, los interiores, etc., la idea era que luego el equipo de taller pudiese hacer calzar todos estos dibujos y colapsarlos en uno, cosa de que se pudiese tener una lectura completa de estos y poder analizarlos bien en plenitud, digamos, ¿ya? No fue el caso, este fue el único que se logró de forma relativamente bien, los otros no. Y por tanto, vamos a dedicar la sesión de hoy día de representación para rectificar un poquito eso. Entonces vamos a hacer todos los dibujos de nuevo. Ya, es broma. No vamos a hacer todos los dibujos de nuevo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que, sí, qué bueno que alguien se alcanzó a reír ahí. Lo vamos a hacer así, ¿ya? No usando Instagram, sino que intentando trabajar todos juntos y juntas como lo hacían estos señores antes. Más o menos, ¿cómo vamos a intentar hacer eso? Bueno, con Zoom, ¿cierto? Vamos a armar unas secciones con las secciones que hay de taller. Ahí verá cada sección si además se hacen grupos pequeños con los grupos particulares por cada tema, digamos, pero en el fondo lo que vamos a intentar hacer, y bueno, ahí están las secciones, lo que vamos a intentar hacer, y ahora si me esperan un segundito, es que cada uno de nosotros digo el equipo, vamos a ir centralizando la información. Entonces, vamos a estar trabajando con la planta, por ejemplo, en este caso la planta de suelo, la planta de muro, la de cubiertas y las de interiores, para tratar de realizar este calce. Esto lo vamos a hacer en Photoshop. Ustedes van a ir participando de eso, van a tener la oportunidad de, y por lo tanto, aprender más o menos, ¿cierto?, algunas técnicas de Photoshop, porque nosotros vamos a estar compartiendo esta pantalla centralizada, digamos, pero de alguna forma rara, acá lo que vamos a estar haciendo es que el equipo, con esta información centralizada, un poco en el fondo lo que vamos a estar haciendo es trabajar para y con ustedes, en el sentido de que vamos a tener que analizar por qué se están produciendo los descalces y cómo rectificar esos descalces. Entonces se va a tener que generar una discusión a propósito de
qué dibujo es el más correcto en términos de proporciones, qué dibujo está fallando en qué y cómo está fallando, cosa de que a través de alguna herramienta en Photoshop, como por ejemplo lo puede ser la herramienta de transformación libre, ¿cierto? Cualquier otra, poder deformar el dibujo con tal de calzarlo en la matriz común, ¿ya? Entonces, es más o menos eso lo que vamos a hacer. No voy a introducir Photoshop ahora, voy a dejar que cada miembro del equipo lo haga en las secciones particulares. Y eso, es una clase un poco más relajada, pero intensa en lo colectivo. Yo creo que las secciones van a ser muy, muy intensas en conversación. Así que me gustaría saber si es que hay dudas. Me imagino que sí. Les voy a mandar ahora, apenas cortemos esta sesión, un mail con las secciones, cosa que todos podamos entrar a la que corresponde. Macarena, este es el ejercicio en clases. La participación de todos y todas es obligatoria. No podemos realizar este ejercicio colectivo si no es con el aporte de todos y todas. Sí. Debería ser, sí. O sea, es el formato que se usó en taller para esta tarea. Otra cosa que, a propósito de lo que comenta José, es que les vamos a tener que insertar una escala gráfica, entonces ahí, bueno, hay que ver bien cómo lo hacemos, ¿cierto? Pero no puede ser tan a tontas y locas el resultado final. No, usemos todo la misma escala gráfica. Entonces, el ejercicio debiese tener como resultado, por cada campo, una planta, un corte y otro corte que estén funcionando en sí mismos, ¿cierto? Convengamos en que los cortes están hechos por partes y que hay que juntarlas, todas esas partes, para tener un corte, pero además tenemos que hacer que la planta esté funcionando con el corte y con el otro corte, tal y como lo hemos visto en los ejercicios de vistas múltiples, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguien sí me puede ayudar con el chat? Y si alguien quiere hablar también. Sí, yo quería decirles que, bueno, es importante que estén ahí presentes y que puedan contribuir con sus comentarios, que nos ayuden a ver cómo se tomaron ciertas decisiones de interpretación de la realidad, que va a ser lo más importante. Eso es lo que nosotros necesitamos como decodificar para poder hacer calzar los dibujos, ver qué proporciones usaron para extraer ciertas medidas, etcétera, porque claro, es lógico que no fuera a calzar, pero hay como una base de realidad que puede ser como consensuada, entonces para eso necesitamos su información. Y lo otro es que es importante también que estén atentos porque les va a servir bastante para poder introducirse un poco a este tipo de herramientas digitales que, bueno, que se usan todo el tiempo. A lo mejor no van a comprender del todo qué es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a tratar de ir acompañando un poco la labor con el relato de lo que estamos haciendo a modo como una especie de tutorial en tiempo real, lo mejor que podamos, pero también les pedimos su parte que pongan atención y que bueno, para su propia conveniencia traten de ir incluso tomando apuntes o al menos prestando atención al tipo de decisiones que se toman o el criterio que se utiliza para generar ciertas modificaciones o tomar ciertas decisiones respecto a un dibujo, y que esto sería más bien como la postproducción de un dibujo, que es algo que nosotros en nuestra labor profesional o en torno a la disciplina se hace todo el rato.
¿Quiénes tienen acceso a Photoshop acá? A ver si pueden levantar la mano los que tengan también. ¿Hay alguna versión online de Photoshop? ¿Alguien sabe eso? Sí, sí hay una versión online. Hay que buscar ¿Hay uno? Photoshop y aparece. Sí. Lo puedo buscar y mandar el link. Eso sería bueno, Sí, es para que gratuita. todos vayan quizás practicando al mismo Tiene tiempo casi, que vamos nosotros tiene casi todas las ejecutando. herramientas de Photoshop. Ya, está buenísimo entonces. Ya no, o sea, dio el año pasado como un semestre y este semestre como que lo prometieron y no hicieron nada, así que... Huelga. Iban como a sortear unas licencias, o sea, me avisaron eso. Sí, eran como 50 licencias entre taller 1 y taller 2, pero no sé qué pasó al final, en verdad. También se puede hacer como una prueba gratuita, como por 7 días, algo así. Por si alguien le interesa. Fue Como que se te... Ahí Sofía compartió en el chat esa página fotopea.com. Me imagino que hay alguna versión más sencilla online del programa, así que sería bueno que puedan ir intentando ejecutar las cosas que vamos haciendo en esa plataforma para que vayan aprendiendo algunas cosas por básicas que vayan siendo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, Por ahí. Fernando, también lo pueden hacer. Yo no los voy a denunciar porque también lo hago. El resultado de esta buena pregunta, yo no sé si podríamos, o sea, lo importante del resultado de hoy día es que haya un corte con toda la información colapsada, otro corte con toda la información colapsada y otra planta con toda la información colapsada y que esos estén conversando entre sí mismos. Y con eso me refiero básicamente a que los cortes le tributen a la planta, ¿cierto? O sea, que haya una correlación. Pero también puede ser una buena idea guardar la información por capas, aunque en realidad eso es lo que existe, ¿cierto? Solamente que sería como guardarla rectificada, o sea, como con las correcciones que le hagamos. Entonces también puede ser bueno hacer eso, sí. Y esto lo estamos haciendo, no sé si quedó del todo claro, pero la idea es que estos cortes queden como patrimonio del curso para que se sigan usando ahora que vamos a entrar en una etapa de proyecto. Así que, claro, hacen la base de sus dibujos, la información, donde deberían salir todos sus análisis, etc. Entonces, por eso es que tuvimos que hacer esta clase un poco de improviso y de emergencia. No teníamos planificado hacer esto, pero debido a que no resultó como se estaba esperando en taller, vamos a ayudar a ver si podemos hacer que eso sí resulte. Exactamente, sí, José. De hecho, vamos a dar una pausa más larga de 30 minutos y eso es porque les vamos a pedir que antes de entrar a la sección, y como muy bien le acaba de decir Hasi, reorganicen su información, escojan cuál es la mejor foto que tienen de cada una de sus partes para tener todo eso claro
y compartirlo una vez entremos en secciones. Ahí les vamos a indicar si lo vamos a hacer a través de Google Drive o a través de un correo electrónico, nada más. Eso será instrucción para la sección. Penélope, ¿tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna duda? No, perdón, era lo de Photoshop. Ah, ya, no te preocupes. ¿Le queda alguna duda a alguien entonces? Sí, les va a llegar ahora el correo. Aranza, ¿Cómo se va a evaluar esta actividad? con la participación de ustedes. Esa es la forma que tenemos que evaluar un ejercicio como este. Eso. ¿Estamos entonces? Muy bien. Parece que sí. Viva la piratería, dicen. Sí. En el chat. Viva, viva. Ya, Ok, 10 con 5 minutos nos vemos en las secciones. Mientras recuerden, organícense por grupo para tener todo, todo listo, ir parado. ¿De acuerdo? Vale, nos vemos. Oye, ¿nos quedamos acá nosotros un momento? Ya. Eso. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Eso. Chao. Chau, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Hay que sacar a los que están durmiendo, yo creo.